Esto es Pasaje a Pasaje, un ministerio de enseñanza bíblica de una sola verdad. Soy Juan Luis Roca y en cada episodio exploraremos un pasaje de las Escrituras considerando su contexto histórico, literario y teológico, para comprender mejor el mensaje que Dios inspiró y aplicarlo a nuestra vida. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bueno, igual que la vez anterior, quiero aclarar que esta sección es un poco más profunda. Aquí es donde vas a querer tener un cuaderno donde anotar, tu Biblia en mano, porque aquí vamos a profundizar más en el texto. Los he diferenciado en dos secciones, o sea, está la sección naranja, que es esta, que es más expositivo, donde profundizamos más en el texto, y el otro, que es sección, es de color aqua. Está más enfocado a ser reflexivo, ser devocional. Se tocan temas de estudio, pero no a la profundidad con la que voy a tratar aquí. Pero habiendo dicho eso, vamos a entrar en materia. En los versículos anteriores vimos a Juan el Bautista preparando el camino para la llegada del Mesías, que fue Marcos del 1 al 8. Aquí vamos a ver Marcos, va a ser del 9 al 15. Bueno, el heraldo ya había aparecido. El llamado al arrepentimiento ya había sido proclamado. El escenario estaba listo. Ahora entra en escena Jesús. Pero es interesante observar cómo Marcos presenta el comienzo del ministerio de Cristo. Él no comienza con un milagro, no comienza con una multitud y tampoco comienza con un sermón. Primero vemos tres acontecimientos fundamentales. El primero es Jesús es identificado como el Padre. Luego, Jesús vence la prueba en el desierto. Y tercero, Jesús proclama la llegada del reino de Dios. En otras palabras, Marcos quiere que entendamos quién es Jesús, qué tipo de Mesías será y cuál es el mensaje que viene a anunciar. Ahora vamos a leer el versículo 9. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hasta este momento Juan ha ocupado toda la atención. Ahora aparece Jesús y Marcos lo presenta con extraordinaria sencillez. No hay relatos de infancia, no hay genealogías, no hay explicaciones previas. Simplemente Jesús vino. Pero detrás de esa sencillez se encuentra una verdad profunda. Ha llegado aquel para quien todo el prólogo estaba preparando el camino. Ahora, ¿por qué se bautizó Jesús? Esa es una de las preguntas más importantes del pasaje. Juan estaba administrando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero Jesús no tenía pecados. Entonces, ¿por qué fue bautizado? No fue por necesidad personal. El Nuevo Testamento es claro al afirmar que Jesús no cometió pecado. Por lo tanto, no acudió al Jordán como un pecador buscando perdón. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús se coloca deliberadamente junto a aquellos que vino a salvar. No se presenta como un gobernante distante y tampoco permanece separado de los pecadores. Desciende al agua junto con ellos. El Rey entra en las mismas aguas donde están aquellos a quienes ha venido a rescatar. En cierto sentido, este momento funciona como una inauguración pública de su ministerio. Así como los reyes, sacerdotes y profetas eran apartados para una tarea específica, Jesús es públicamente identificado y comisionado para la obra que está por comenzar. Ahora vamos con la primera parte del versículo 10. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían. Marcos utiliza un verbo muy fuerte. No dice simplemente que los cielos se abrieron. La palabra utilizada transmite la idea de rasgar o desgarrar. Es como si el cielo mismo se partiera. Siglos antes, Isaías había clamado en Isaías 64:1, «Oh, si rasgaras los cielos y descendieras». Ahora esta petición encuentra respuesta. Craig Keener, en su comentario al contexto cultural, observa que la apertura de los cielos era vista como una señal de que Dios estaba interviniendo nuevamente en la historia. Después de siglos de silencio profético, Dios está actuando una vez más. El reino prometido está irrumpiendo en el mundo. Luego dice,
y el Espíritu descendía sobre él como paloma. Durante siglos Israel había esperado una nueva obra del Espíritu. Los profetas habían anunciado que en los días del Mesías Dios derramaría su Espíritu sobre su pueblo. Ahora el Espíritu desciende sobre Jesús. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué una paloma? La comparación ha generado numerosas interpretaciones. Kinner señala una posible conexión con Génesis 8. Después del juicio del diluvio, una paloma anunció el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Si esta conexión es correcta, Marcos estaría sugiriendo que en Jesús comienza una nueva creación. Así como después del diluvio surgió un mundo renovado, ahora Dios está iniciando una nueva era mediante su Hijo. Aquí aparece un tema fundamental en Marcos. Jesús no realiza su ministerio independientemente del Espíritu. Desde el comienzo es presentado como el Mesías ungido por el Espíritu Santo. Por eso en los capítulos siguientes veremos milagros, expulsión de demonios, sanidades y proclamación del reino. Todo realizado por el poder del Espíritu de Dios. Ahora en el versículo 11 dice: «Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Este es uno de los momentos más importantes de todo el Evangelio. Por primera vez escuchamos directamente la voz del Padre, y sus palabras reúnen varias grandes profecías del Antiguo Testamento. Tú eres mi Hijo nos recuerda al Salmo 2. Allí Dios habla del Rey mesiánico diciendo: mi Hijo eres tú. Marcos está identificando a Jesús como el Rey prometido. La expresión «en ti me he complacido» recuerda a Isaías 42. Este capítulo introduce al siervo del Señor, el personaje que traerá justicia a las naciones, pero también el que sufrirá por los pecados de su pueblo. Kinner también observa una posible alusión a Génesis 22. Cuando Dios habla de Isaac como el hijo amado de Abraham, si esta conexión es correcta, el Padre ya está señalando el sacrificio que espera a Jesús. Observa lo que Marcos está haciendo. La voz del Padre une tres imágenes: el Rey, el siervo y el Hijo amado. Los judíos esperaban un Mesías conquistador, pero Dios anuncia algo diferente. El Rey triunfará precisamente porque será el siervo sufriente. Ahora vamos con el versículo 12, que dice así: Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. La palabra enseguida es característica de Marcos. Todo avanza rápidamente. Sin embargo, lo sorprendente es lo que sucede después. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús lo conduce al desierto. En la historia bíblica, el desierto es frecuentemente un lugar de prueba. Israel fue probado en el desierto, Moisés fue preparado en el desierto, Elías pasó por el desierto. Ahora es Jesús quien también debe atravesarlo. El versículo 13 dice: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Aquí comienza una guerra, y Marcos la presenta de forma breve como poderosa. Kinner señala que muchos judíos asocian el desierto con la actividad demoníaca. En cierto sentido, Jesús está directamente en territorio enemigo. No espera a que Satanás venga a él, va a enfrentarlo. Los 40 días probablemente recuerdan los 40 años de Israel en el desierto. Israel fue probado y cayó repetidamente. Jesús es probado y permanece fiel. Donde Israel fracasó, el Mesías triunfa. Donde Adán cayó, Jesús permanece firme. Desde el comienzo, Marcos muestra que Jesús es el representante perfecto de su pueblo. Y continúa diciendo: y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Marcos es el único evangelista que menciona las fieras. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza, pero probablemente busca resaltar la hostilidad del entorno. Jesús está solo, está en una región peligrosa, está enfrentando a Satanás y sin embargo Dios lo sostiene. Los ángeles le sirven, el Padre no lo abandona. Después de la victoria en el desierto, comienza el ministerio público. Dice el versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Juan desaparece de la escena, ahora Jesús ocupa el centro.
Pero Marcos añade un detalle importante. Juan ha sido arrestado. Incluso antes de que el ministerio de Jesús se desarrolle plenamente, aparece la sombra de la oposición. Jesús proclama: el tiempo se ha cumplido. Eso es lo que dice en el versículo 15. No está hablando del paso del tiempo cronológico. Está hablando del momento señalado por Dios. Durante siglos Israel había esperado. Ahora la espera terminó. El momento prometido ha llegado. Esta es la esencia de la predicación de Jesús. Los judíos sabían que Dios gobernaba el pueblo, pero esperaban un día en que su reino sería manifestado plenamente. Esperaban la derrota definitiva del mal, la restauración de Israel, la justicia perfecta, la renovación de la creación. Jesús declara: ese reino ya está acercándose, no en su forma final, no en toda su consumación, pero sí de manera real y presente. Donde está Jesús, allí está irrumpiendo el reino de Dios. Jesús concluye con dos imperativos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No son dos opciones, no son dos aspectos de una misma respuesta. Arrepiéntanse es abandonen el pecado, renuncien a la rebelión y vuélvanse a Dios. Crean, confíen en las buenas noticias, pongan su esperanza en la obra que Dios está realizando. No basta con abandonar algo, también es necesario abrazar a Cristo. Marcos 1, del 9 al 15, nos enseña varias verdades fundamentales. Número 1. Jesús es el Hijo amado de Dios, el Padre mismo lo declara públicamente. Número 2. Jesús es el Mesías ungido por el Espíritu. Toda su misión está realizada en el poder del Espíritu Santo. Número 3. Jesús ha venido a derrotar a Satanás. La batalla comienza en el desierto y continuará durante todo el Evangelio. Número 4. El reino de Dios ha irrumpido en la historia. Con la llegada de Jesús comienza el cumplimiento de las promesas divinas. Número 5. La respuesta adecuada es el arrepentimiento y la fe. El reino exige una decisión. Nadie puede permanecer neutral ante el Rey. En apenas 7 versículos, Marcos nos muestra 3 escenas extraordinarias. En el Jordán, el Padre declara quién es Jesús. En el desierto, Satanás descubre que ha llegado un adversario que no puede derrotar. En Galilea, el Rey comienza a anunciar la llegada del reino de Dios. La pregunta ya no es quién es Jesús. El Padre ha respondido a esa pregunta. La cuestión ahora es la misma que enfrentaron los primeros oyentes de Marcos. Si el reino de Dios realmente ha llegado en la persona de Jesucristo, ¿qué haremos con ese anuncio? Gracias por acompañarnos en este estudio de Pasaje a Pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.